Ok, hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes, hermanos, que ya estamos reunidos, listos para escuchar la escuela dominical, hermanos. Gracias, hermanos, gracias por poner atención a esta clase, hermanos, que sabemos, hermanos, que Dios nos habla en todo momento. Y es lo interesante de estas clases, de esta escuela dominical, hermanos, que nos enseñe, ¿verdad?, a amar a Dios primeramente y a seguir hacia adelante en sus caminos. Vamos a entrar rápidamente al estudio, hermanos. Quiero que me acompañen allí a 1 Corintios 12:27. 1 Corintios 12:27. Lo voy a leer, hermanos, me siguen con su vista. Allí en 1 Corintios 12:27 dice la palabra de Dios: Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vamos a orar. Amado y bendito Dios, en esta mañana, Padre mío, venimos poniéndonos en sus manos, Señor, que nos bendiga, que nos cuide y nos proteja, mi Dios. Queremos pedirle, mi Dios, que hable a nuestros corazones, Señor, que nuestro espíritu, mi Dios, se regocije en usted, mi Dios, y que nos ayude, mi Dios, a edificarnos por medio de su palabra, Señor, y que podamos entender cuando usted nos habla, mi Dios. Ayude a cada uno de mis hermanos que ya están aquí reunidos, Señor. Bendiga a los que vienen en camino también, Padre. Pues le damos las gracias, Señor, por todo. Nos ponemos en sus preciosas manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a estar mirando ahora lo que es doctrina de la iglesia. Este es el estudio, hermanos, de esta mañana de la escuela dominical, la doctrina de la iglesia. Y vamos a entrar rápidamente allí en la introducción. Dice: estudiaremos sobre la iglesia. Esperamos que todos puedan comprender lo que es la iglesia y puedan entender la importancia de ser miembros fieles de su iglesia. Entonces, así vamos a estar mirando, hermanos, cómo nosotros podemos venir aquí a la iglesia, ¿verdad? Pero, hermanos, el edificio en verdad no es nada más que un edificio. El templo, la Biblia nos enseña que somos nosotros. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, todo esto tiene que ver mucho con cada uno de nosotros. Ahora vamos a ver, hermanos, qué viene siendo parte de la iglesia. Aquí nos dice, la palabra iglesia es traducida de la palabra griega eclesia. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el griego para los griegos. Significaba una asamblea legislativa local. Los miembros del cuerpo legislativo, como un congreso, eran llamados de sus negocios o hogares a una asamblea por un pregonero para tratar asuntos de la ciudad cuando fuera necesario. Pues si ustedes lo pueden mirar aquí, ¿verdad? El estudio nos enseña que la iglesia era una reunión, hagan de cuenta como un congreso donde se juntaban para arreglar asuntos. Ahora la diferencia en iglesia como en la que nosotros nos estamos reuniendo tiene que ver mucho con la doctrina. Ahora, si venimos a nosotros a un lugar como este, venimos porque venimos nosotros a escuchar la palabra de Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo, hermanos, necesita estar siempre alimentándose de comida que viene siendo la palabra de Dios. Es por medio que esto nos edifica a cada uno de nosotros como
crecer espiritualmente. Y es de lo que se trata, hermanos, que no tiene tanto que ver en la iglesia, porque en un 60-70% de la gente que se reúne en una iglesia, hermanos, muchos de ellos vienen a la iglesia con una mentalidad muy diferente. O sea que muchos no vienen, lo que le quiero decir es que muchos vienen a la iglesia para llenar ese vacío que ellos tienen y convenir, presentarse a un edificio, entrar a un edificio y estar 2-3 horas dentro de él y salir, ya están poniendo ellos que en todo ya están bien con Dios. Entonces no se trata de eso, hermanos, lo que se trata es de venir a una iglesia, a un local como este, y nosotros tenemos un propósito de que en nuestras vidas, como venimos caminando, hemos recibido el don de Dios y nosotros estamos recibiendo el Espíritu Santo que está morando dentro de nosotros. Entonces, lo que venimos a reunirnos, hermanos, es a alimentar el Espíritu que Dios nos ha dado. Entonces, es muy importante esto, hermanos. Es necesario, ¿verdad?, que nosotros lo entendamos. También dice, hermanos, entonces es la palabra perfecta para describir a una congregación de creyentes bautizados. Una iglesia es una asamblea de personas llamadas fuera del mundo, apartados del pecado y rebelión contra Dios. Por la gracia de Dios, llamados a unirse en un cuerpo con Cristo como la cabeza por medio del bautismo. Y así, hermanos, vamos a ir viendo. Ahorita quiero que me acompañen allí a Hechos. Vamos a mirar lo que es Hechos, hermanos. Y vamos a estar viendo, hermanos, algunos versículos que nos van a estar enseñando lo que es la iglesia. Allí, hermanos, en Hechos 2:41 nos dice así la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ok, entonces aquí nos enseña, hermanos, de lo importante que es que nos reunamos en un lugar como este, pero es porque nosotros, hermanos, ya hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón. Como nos dice la palabra aquí, dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. O sea que ya nosotros, hermanos, la mayoría de nosotros ya hemos recibido la palabra, ya hemos aceptado a Cristo y nos hemos bautizado, ¿verdad? Ahora tenemos que tener un lugar en donde congregarnos, como es este lugar que es la iglesia, ¿verdad? También vamos a regresar allí a Corintios, Primera de Corintios, como nos dice allí, hermanos, en el 12:27, dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ahora tiene mucho que ver con cada uno de nosotros, hermanos. Los que tenemos el Espíritu Santo, tenemos que vivir conforme a como Dios nos indique. O sea que ya no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros. Entonces depende de cada uno de nosotros, porque nosotros somos el templo. Ahora depende cómo usted y yo queramos vivir una vida cristiana. La Biblia lo que nos enseña, hermanos, es que debemos de vivir una vida agradable a Dios. Entonces esto ya depende de usted y de mí, cómo vamos a vivir la vida cristiana. Es muy importante, hermanos, cómo nosotros queramos vivir. Aquí dice también, hermanos, de la iglesia, dice, no es el edificio, sino la congregación de miembros. La palabra iglesia es usada en dos diferentes maneras en el Nuevo Testamento.
el uso abstracto de Mateo 16, 18 es lo mismo como cuando hablamos del hogar o la escuela sin fijarnos en ninguna persona en particular. Entonces allí, hermanos, en Mateo, donde nos dice en 16, 18, vamos a ir allá, hermanos, a Mateo 16, 18. Y vamos a ver qué es lo que Mateo nos dice, hermanos. Dice Mateo 16, 18, hermanos: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificarás mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok, entonces aquí, hermanos, nosotros estamos mirando algo que la iglesia nos enseña, hermanos, que podemos llegar a la iglesia nosotros y podemos ser edificados por medio de la palabra de Dios, que es la que habla a nuestro ser, que es la que habla a nuestra alma. El Espíritu es el que da testimonio de cada uno de nosotros, cómo nosotros estamos viviendo una vida, si esa vida que nosotros estamos viviendo es agradable a Dios. Entonces depende mucho, hermanos, de cada uno de nosotros cómo queremos vivir en este mundo. Ahora tenemos en cuenta, hermanos, que el propósito de todo esto, lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo en esta vida, es por un momento. Lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros, mientras que estemos en este mundo, vivamos agradándole a Él. Ahora no hay mucho que ver por este mundo, hermanos. Todo lo que estamos haciendo es para el día que nosotros nos vayamos de aquí. Ese es el propósito de todo lo que está pasando, hermanos. Como les digo, es que vamos a sufrir, vamos a tener tentaciones, va a haber de todo mientras que estemos en este mundo. Pero el día, hermanos, que nosotros cerremos nuestros ojos, eso es lo importante de todo. El que nosotros hayamos venido a este mundo, el propósito de Dios es ese día, el día de que nosotros partamos de este mundo ya. ¿En dónde va a estar nuestra alma? ¿Va a estar en el cielo o va a estar en el infierno? Solamente usted y yo lo podemos saber. Depende cómo usted y yo vivamos esta vida en este mundo. Si realmente nosotros podemos dar testimonio de que hemos sido salvados por la sangre de Cristo Jesús, o si estamos viviendo una vida nomás para llenar el hueco de que yo soy cristiano y seguir hacia adelante. Entonces pudiera haber una equivocación, hermanos, y yo le aseguro, hermanos, que hay muchas personas dentro de las iglesias que realmente no tienen el Espíritu Santo con ellos, y esas personas lastimosamente pueden haber estado toda la vida en una iglesia cristiana, pero un día van a ir al infierno. Porque no se trata, hermanos, por estar congregándonos en una iglesia y estar engañándonos a nosotros mismos. Lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, es que si realmente hemos recibido a Cristo en nuestros corazones. Hay personas, hermanos, que han recibido a Cristo hasta 4 o 5 veces, porque realmente no están con una seguridad. Y eso es bueno, hermanos. Eso es bueno, porque si nosotros no estamos 100% seguros de que vamos a pasar a la presencia con Dios, entonces es necesario que insistamos, que estemos siempre, hermanos, buscando la salvación, porque es todo lo que se trata de este mundo es eso, hermanos, que realmente usted y yo seamos hijos de Dios, que realmente hayamos aceptado esa sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario, y que entendamos que el don de Dios es ese precioso regalo que Dios nos da por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
para que un día usted y yo tengamos vida eterna. Entonces es el propósito, hermanos, de todo esto es el propósito de Dios, que nosotros tengamos la vida eterna. Ahora, nuestro espíritu es el que da testimonio de que si realmente somos nosotros salvos. Porque, hermanos, hay muchas cosas donde el Espíritu Santo nos enseña que somos salvos. Y eso empieza por una infinidad de cosas que este mundo nos enseña. Y que nosotros estamos haciendo caso al Espíritu Santo cuando el Espíritu nos redarguye de cosas de este mundo. Que realmente, hermanos, nosotros podamos mirar la mano de Dios en cada uno de nosotros y que entendamos que es el Espíritu Santo hablándonos y diciéndonos que estamos mal, que nos volvamos a sus caminos. Ahora, hermanos, estamos en un camino donde Dios es tan bueno, hermanos, que Él nos perdona. En todo momento que nosotros le estemos fallando, Él nos perdona. Ahora es necesario, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros también, hermanos, es que entendamos que no podemos estar, hermanos, viviendo una vida haciendo el mal y haciendo el bien, haciendo el mal y haciendo el bien, a cabo que Dios me perdona. No, lo que Dios quiere, hermanos, es que definitivamente nosotros quitemos toda cosa mala y que de allí en adelante vivamos solamente para Él. Que las cosas que nos han dañado, hermanos, no nos regresen otra vez a hacer lo mismo después. Que todo lo que nos hizo daño lo dejemos a un lado y que jamás eso vuelva a regresar a nuestras vidas. Que realmente, hermanos, enseñemos quiénes somos. No jactarnos por lo que tenemos y no olvidarnos de Dios porque antes éramos unas personas y que tal vez éramos humildes, pero tal vez, hermanos, por alguna entrada de dinero grande que tuvimos, que nosotros vayamos a agarrar al Dios que nosotros adorábamos y que al que le dábamos toda la honra y la gloria, ahora lo tengamos que agarrar y ponerlo en un rincón como lo hacen muchos y decirle, ¿sabes qué? Ahorita yo estoy muy bien, estoy muy tranquilo, tengo dinero en mi bolsa y ahorita voy a deleitarme de la vida. De eso no se trata, hermanos. De eso no se trata, porque qué triste, hermanos, es mirar a toda esa bola de corruptos que andan ahorita. ¿De qué les sirvió, hermanos, estar robando tanto dinero en este país nuestro? ¿De qué les sirvió tanto dinero robar, para que ahorita estén hundidos en una cárcel de 4 paredes, hermanos? Durmiendo en una cárcel como podíamos dormir usted y yo. ¿De qué les está sirviendo todo ese dineral, hermanos? Qué triste es mirar eso, hermanos. Son ejemplos que Dios nos pone. Que por mucho dinero que tengamos, podemos estar como ellos, podridos en dinero. Pero qué triste es, hermanos, que ahorita estén podridos en dinero, pero que se estén pudriendo en una cárcel. Y qué triste es eso, hermanos. Qué triste es que esté uno lleno de dinero, hermanos, que no tenga usted que hacer con ese dinero de tanto que tiene, pero que dentro de ellos hay un vacío de odio, de repudio. ¿De qué sirve una vida así, hermanos? Entonces, es necesario que nosotros verdaderamente entendamos, hermanos, que mientras nosotros tengamos nuestro platito de frijoles y las tortillas, hermanos, eso es más que suficiente. Eso es más que suficiente. No pidamos riquezas, no pidamos lujos, no pidamos nada de eso, porque es lo que este mundo nos está enseñando. Y podemos ver cambios, hermanos. Podemos ver cambios de nosotros mismos.
Cuando a nosotros, hermanos, de repente estamos tranquilos, andamos bien, mientras no tenemos nada, hermanos, andamos muy a gusto, muy bien. Dios nos da comida, Dios nos da dónde vivir, Dios nos da en qué andemos y nos tiene, hermanos. Pero nomás llega algo de dinero, hermanos, y empezamos a sangolotearnos y empezamos a ponernos como los pavorreales, a inflarnos. Como ya queriéndole decir al que antes, con el que nos llevábamos muy bien, ¿sabes qué? Tú ya no eres de mi nivel. Tú ya eres más bajo, porque yo ya estoy ganando 2,000 pesos, yo estoy ganando 3,000 pesos. Ya tengo dinero en la bolsa, entonces tú ganas 500, tú para mí no eres nada ya. Y a veces eso, hermanos, se nos empieza a mirar, lo empezamos a mirar. Porque habemos detectives, hermanos, en nuestra iglesia. Habemos detectives que muchos tenemos un cerebro bien rápido, que rápido captamos el movimiento de los hermanos. Pero este sistema, hermanos, debe de quitarse de nosotros, no debe de permanecer allí. Nosotros, hermanos, debemos de orarle mucho a Dios, que cuando pase eso así, hermanos, que nosotros tengamos dinero, orarle mucho a Dios que nos dé humildad para eso. Que nos dé esa humildad para que nosotros podamos seguir hacia adelante. Porque pueden venir dolores y tristezas, hermanos. Y puede venir un testimonio terrible, un testimonio, hermanos, que nos pueda avergonzar, tan triste que no se nos va a olvidar para todos los días de nuestra vida. Entonces Dios lo que quiere es lo mejor para nosotros, hermanos. Él quiere que verdaderamente vivamos para Él. El uso particular se refiere a un grupo de creyentes bautizados y unidos bajo un pacto en cierto lugar. Ejemplo, la iglesia en la América o la iglesia en el centro es el uso más común en la Biblia, como nos dice ahí Hechos 11:22. Vamos a regresar a Hechos 11:22, hermanos. Dice Hechos 11:22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Primera de Corintios, allá adelantito, hermanos, vamos a ver Primera de Corintios 1:2. Primera de Corintios 1:2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces aquí nos enseña, hermanos, cómo nosotros debemos de tratarnos, cómo nosotros debemos de ser. Dice aquí el mensaje de Pablo, hermanos, es a la iglesia de Dios, dice que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Es lo que usted y yo hemos sido desde el día que aceptamos a Cristo, hemos sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Ahora, hermanos, podemos mirar los cambios que ha habido en las iglesias y muchas veces vivimos echándonos los unos a los otros, hermanos. Que si yo soy bautista, que si yo soy pentecostés, que si yo soy de la otra religión y todo eso. Hermanos, lo que Dios quiere es que nosotros nos sintamos firmes y que entendamos que tenemos que mirar a todo este mundo con amabilidad, con respeto.
Nosotros estamos en la iglesia bautista y nosotros estamos bien, pero Dios no nos da la autoridad, hermanos, de humillar a nadie más. Como les decía, ahora sí que cada quien, hermanos, vive su vida como cristiano, si verdaderamente el Espíritu de Dios está morando en nosotros. Es como nosotros, de ahí depende cómo vamos a vivir nuestra vida. Se usa en el plural también, dice en Gálatas 2, hermanos. En Gálatas 1, 2. Dice así: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, también ahí les habla, hermanos, a ellos. Y también tenemos tesalonicenses. Allí tesalonicenses, hermanos, en el 2. Acompáñenme ahí a Primera de Tesalonicenses 2:14. Dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. O sea que, hermanos, va a haber cosas que nos afecten entre los hermanos, pero no debemos nosotros, hermanos, de vivir de una vida que no le agrade a Dios con los demás. Tenemos que vivir nosotros, hermanos, conforme a como Dios quiere. Si han venido, hermanos, el propósito de Dios, hermanos, es que todos estemos unánimes en un mismo sentir y que vivamos para Él. Pero la misma gente humana es la que ha venido a hacer cambios en todo lo que se refiere a los cristianos. Y muchos de nosotros hemos venido a hacer diferencias. Hemos venido a hacer diferencias entre nosotros mismos. De que, pues mira, él ya como es, ya subió. Ya está haciendo en otro nivel. Y ya es así, ya es acá. Entonces nos ponemos a poner muchas diferencias entre nosotros mismos cuando Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Entonces, que dejemos todo eso que nos daña, hermanos, en la iglesia, y así está, hermanos, en todo el mundo. Hay odio, hay rencores entre los cristianos. Y realmente todo esto no debería estar pasando porque no viene de Dios. Todo eso es lo que el mismo ser humano ha venido levantando en contra de la iglesia misma. El origen de la iglesia, cuando empezó la iglesia, hermanos, hay dos pensamientos en cuanto al tiempo de la organización de la iglesia. Número 1 dice que fue fundada por Cristo mismo en su ministerio aquí en la tierra. Número 2, que fue organizada en el día de Pentecostés. Aquí hay algunas razones por las cuales algunos creen que Jesucristo fundó la iglesia. Primera de Corintios 12:28. Dice la palabra de Dios: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan y los que ayudan a los que administran y los que tienen don de lenguas. Ok, entonces aquí nos enseña, hermanos, algo que nosotros debemos de entender, que
fue organizada en el día de Pentecostés, nos dice aquí, y hay algunas razones por las cuales algunos creen que Jesucristo fundó la iglesia. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente como apóstoles. Los apóstoles, hermanos, fueron primeros en tiempo y autoridad en la iglesia. Fueron los primeros miembros, como nos dice allí en Lucas. Vamos a ir a Lucas 6:12. Lucas 6:12, hermanos, nos dice: en aquellos días, dice, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Leemos del tiempo cuando escogió a los 12. Allí podemos mirar también, hermanos, en Mateo, dice que la iglesia ya existía porque recibió instrucciones en disciplina. Mateo 18, hermanos. Mateo 18, allí en el 15, Mateo 18, 15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. El 26 nos dice, hermanos: entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El 17, hermanos, dice: si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyeren a la iglesia, tenla por gentil y publicano. Allí también miramos el 15, ¿verdad? Y el 16 dice: mas si no te oyeren, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conteste toda palabra. Si nos fijamos, hermanos, cómo Dios quiere que nosotros no nos involucremos en los chismes. O sea que Dios lo que quiere, hermanos, es que lo que esté pasando en nuestra iglesia, que todo sea a la luz. Es lo que se refiere, hermanos, que todo sea sacado a la luz. ¿Por qué, hermanos, llegamos a una enfriadez? Llegamos a veces hasta retirarnos de las iglesias por solamente, hermanos, escuchar a veces chismes o cosas que se nos dice, hermanos, y tenemos que tener cuidado con eso, hermanos, porque muchos realmente, hermanos, no tenemos la capacidad para discernir las cosas que se nos platican. Y eso nos hace daño y nos involucramos cada día en lo que nos dijeron y lo seguimos envolviendo, seguimos haciéndolo más grande hasta que venimos a agarrar, hermanos, un retiro de algo que tal vez ni fue cierto. Y nosotros podemos llegar a eso, hermanos, a podernos ir de la iglesia por culpa de alguien que envió Satanás a meternos cizaña. Ahora es necesario, hermanos, que nosotros pongamos todas estas cosas como Dios lo dice. Recuerden, hermanos, que cuando nosotros, los hermanos nos conocen por este tipo de hermanos, de que vamos a llevarlos con el segundo, jamás se van a meter con nosotros. Porque van ahí, yo no me meto con este lo saca todo al aire. Entonces Satanás lo que quiere, hermanos, es que se queden las cosas en secreto para trabajar él conforme a como él quiere. Esto es lo que viene pasando, pero cuando nosotros decimos: ok, fulano de tal dijo esto y esto de ti, ok, vente, vamos con él. Oye, ven para acá, ¿qué dijiste de mí? ¿Dijiste esto y esto y esto? Oh, no, pues sí, mira, porque realmente yo he visto en ti que tú has estado fallando aquí y allá. Ahora, si no es cierto, pues allí lo vamos a declarar y le vamos a decir a él: mira,
todo esto y esto pasó por esto y por esto otro. Oh, ok. Entonces yo lo tenía en un sentido diferente. Entonces allí, hermanos, se arreglan las cosas. Entonces ya no sigue ese chisme, ya no sigue creciendo esa cizaña que hubo allí, y es conforme a como Dios nos manda que arreglemos las cosas, así de esa forma. Pero tristemente, hermanos, lo hacemos de diferentes formas, donde realmente no nos ayuda para nada a nosotros. Y tristemente esto es lo que viene a veces, hermanos, sacándonos de los caminos de Dios. De allí es donde viene mucho, hermanos, el yo era. Yo iba a la iglesia fulana de tal, y yo en tal iglesia hacía esto, yo era diácono, yo era director de ujieres, yo era ujier allí, yo hacía esto, yo hacía esto otro en la iglesia, pero yo era, dice. Pero ya no están allí, hermanos, ya no están en los caminos de Dios. Ahora hay muchos que se hacen pasar por cristianos. No, yo ya no voy a ninguna iglesia porque todas son iguales. No se trata de eso, hermanos. Se trata de la convicción y cómo nosotros queremos vivir una vida para Dios. Como les decía, tiene mucho que ver en nosotros mismos. Cómo nosotros mismos queremos vivir esa vida. Por eso se nos enseña, hermanos, que la iglesia no tiene nada que ver, absolutamente no tiene nada que ver con los cristianos. Ahora la usamos, la iglesia, porque se hace un lugar, hermanos, donde se nos va a traer la palabra de Dios, donde se nos va a predicar. Pero en sí, en el principio, ¿qué miramos? Que la iglesia, ¿qué es? Un lugar donde se congrega mucha gente y arreglan asuntos, arreglan cosas que tienen que arreglar, como un congreso. Es todo. Ahora, como les decía, tiene que ver en cada uno de nosotros. Porque este no es el templo, este es el lugar donde nos congregamos. Ahora, el templo somos nosotros. Usted es el templo del Espíritu Santo, usted sabe cómo vive su vida, usted sabe cómo quiere vivir su vida, usted sabe a dónde va a ir el día de mañana cuando muera. Es una decisión, hermanos, que nosotros tomamos. En el principio nosotros tomamos la decisión de decirle a Cristo Jesús: te recibo como mi único y suficiente Salvador, quiero que entres en mí, que mores en mí, y quiero ser dueño de ti. Quiero que tú me compres con esa preciosa sangre, que tú, nuestro Señor Jesucristo, seas mi todo. Ahora ya depende de cada uno de nosotros. Dios nos deja, como dice, un libre albedrío a cada uno. Dios no nos exige nada, hermanos, no nos quiere agarrar con una soga y tenernos allí atados. ¿Vas a vivir así? No. Dios lo único que sabe, hermanos, es quién recibió el Espíritu Santo y cómo vivimos si es que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Si realmente se puede mirar eso. Ahora es decisión, hermanos, de cada uno de nosotros cómo debemos de vivir esta vida. También, hermanos, dice que la iglesia tuvo reuniones de negocios antes de Pentecostés. Vamos a regresar allí a Hechos, hermanos. A Hechos. Hechos 1:15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos
eran como 120 en número. Y dijo, ok, ahí vamos a seguir, hermanos. Dice, varones, hermanos, era necesario, dice, que se cumpliesen las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Vamos a leer hasta el 26, hermanos. Dice el 21, dice, es necesario pues que todos estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, dice, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se echó testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Bersabas, que tenía que sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Pues allí podemos ver, hermanos, cómo puede haber traición dentro de las iglesias. Y cómo es que se puede, hermanos, también mirar cómo es que cada uno de nosotros andamos caminando con Dios. Dios, hermanos, Él sabe cómo usted y yo somos en este caminar que hemos decidido. Pero tenemos que tener cuidado de muchos a veces, hermanos, que tal vez vengan siendo de los que yo les decía, de los que traen cizaña, y que los hay a veces en las iglesias, hermanos, que puedan ser como el que entregó a nuestro Señor Jesucristo, que no tiene nada que ver en la iglesia, hermanos, solamente viene a hacer el trabajo de su padre, Satanás. Y esto pueda estar dentro de la iglesia, hermanos. Por eso nosotros tenemos que ser sabios en lo que nos dicen, hermanos. Tenemos que tener inteligencia cuando de algo se nos hable, rápidamente, hermanos, que nuestro cerebro empiece a trabajar y acomodar las cosas en su lugar cuando algo se nos diga. Cuando un chisme llegue a nosotros, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Porque es muy fácil a veces para nosotros, hermanos, se nos cuenta un chisme y rápidamente lo soltamos al que sigue y lo empezamos a extender. Si nosotros primeramente del chisme que nos dijeron nos ponemos a examinarlo y a sacar conclusiones de ese chisme, y al último las conclusiones que venimos sacando, hermanos, es que son puras mentiras. Y muchas veces, hermanos, porque nosotros tal vez del chisme del que nos están hablando, nosotros ya hemos investigado, ya hemos sabido, tenemos buena relación allí con la persona que nos están poniendo el chisme, entonces nosotros ya sabemos, hermanos. Pero si nosotros, hermanos, nos ponemos a hacer de esto
algo más grande, entonces al último venimos siendo cómplices también de lo mismo. Y eso es lo que debemos de tener cuidado, hermanos. Las ordenanzas de la iglesia, el bautismo y la Santa Cena fueron practicadas antes de Pentecostés. Solo la iglesia puede practicar estas ordenanzas. Vamos a regresar otra vez ahí atrás, hermanos, a Mateo 28. Y pues ya muchos saben, ¿verdad? Mateo 28, 18, 20, que nos habla, hermanos, de la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces ahí podemos ver la gran comisión fue dada antes de Pentecostés. Esta es la obra de la iglesia. Si no fue dada a la iglesia, entonces ¿a quién? Un individuo no puede cumplir este mandamiento. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, como lo podemos ver allí, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo. El mismo Jesús, hermanos, Él se acercó a esos que estaban a su alrededor y les dice que toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que nosotros, hermanos, parte de esta potestad está en cada uno de nosotros también. Ahora nos enseña, hermanos, que realmente nosotros debemos de vivir esa separación del pecado para con Cristo Jesús. Todo esto, hermanos, tenemos que tener en cuenta que Cristo lo dio todo. Cristo lo dio todo, hermanos, para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y esto nos enseña, hermanos, a que verdaderamente, hermanos, nos fijemos en cómo usted y yo estamos realmente caminando con Él. No nos fijemos, hermanos, en el hermano que está a mi lado. No nos fijemos en el hermano de allá de la otra iglesia, cómo anda caminando. No nos fijemos en los demás, hermanos. Fijémonos en nosotros mismos. ¿Quién soy yo para ti, mi Señor? ¿Quién soy yo? No quién es mi vecino, no quién es el que está a mi lado, no quién somos todos los que estamos aquí en la iglesia. No, solamente quién soy yo para ti, mi Dios. ¿Te agrada lo que yo hago? Si no te agrada, mi Dios, estoy fallándote. Entonces enséñame cómo vivir en agrado para ti. No me fijo en el que está a mi lado. Yo no me fijo en mi esposa. Me fijé, pues, pero como mi esposa, ¿verdad? Pero no me fijo en lo que ella hace, en lo que se refiere a Cristo, a nuestro Dios. Porque la Biblia es clara, hermanos. Tanto ella como yo un día vamos a ir a dar cuentas a Dios separaditos. Allí no es, pero es que mi esposa me dijo. No hay nada de eso, hermanos. Muy individual, qué es lo que ella está haciendo, qué es lo que yo estoy haciendo, cómo voy a pagar un día lo que yo estoy haciendo,
O tal vez cómo lo estoy pagando ahorita mismo. Porque recuerden que muchas de las cosas malas que nosotros hacemos, hermanos, las empezamos a pagar aquí mismo. Entonces, hay reflexión. Entonces nos enseñamos a vivir para Cristo. Como les decía, me fijo yo mismo. Yo le digo a Dios, mi Dios, te estoy fallando en esto. Perdóname, soy un mediocre, soy un hipócrita. Pero yo mismo me echo la carga, hermanos. No me pongo en mí mismo en decir, este es un hipócrita, porque hace rato hizo esto y hace esto y acá y ahora está cambiando. No, me estoy fijando en mí mismo. Porque la Biblia nos enseña muy fácil, hermanos, está allí en Mateo. Primero dice, quita la viga de tu ojo para que después vayas y saques la pajita chiquita que está en el ojo del otro. O sea que nos está enseñando, hermanos, primero quita toda tu bola de pecados que traes allí, toda tu bola de cochinada, y después abre la boca para que hables de los demás. Esto es lo que Cristo Jesús nos enseña a usted y a mí, hermanos. Fíjate en ti mismo, quién eres tú. No te fijes en los demás. Primeramente arréglate tú mismo. Ponte en tu lugar a ti mismo. Agárrate a cachetadas. Ponte en tu lugar. No estés esperando que otro venga a ponerte. Tú mismo. De repente mírate al espejo y eres un estúpido. ¡Pah! Un cachetadón. Y despiértate y alza los ojos y di, perdóname mi Dios, perdóname por tanta cochinada que hago a tus ojos, si es que el Espíritu Santo está morando dentro de mí. Porque si no es así, hermanos, voy a seguir igual o peor. Voy a seguir haciendo un desastre en este mundo. Si es que el Espíritu Santo no está dentro de mí. Pero si el Espíritu Santo está dentro de mí, hermanos, y con esa sacudida que me dé, yo le aseguro que voy a empezar a arreglar muchas cosas. Y todo lo que solamente nuestro Señor Jesucristo, hermanos, dice, es para tu bien. Todo esto que estás haciendo es para tu bien. Así es de que nosotros tenemos que fijarnos en nosotros mismos, hermanos. ¿Quiénes somos nosotros mismos? No nos fijemos en la iglesia, en un lugar donde se reúnen las personas para hacer negocios, para hacer diferentes cosas. No nos fijemos en este lugar, hermanos. Este lugar solamente es un lugar donde venimos a reunirnos y donde venimos a traer a veces cargas a nuestro Dios, que Él es el que nos ayuda. Es la diferencia, hermanos, de este lugar, que lo usamos como para venir a adorar a nuestro Dios, pero fuera de allí, hermanos, es un lugar de reuniones. Entonces tenemos que nosotros realmente, hermanos, tener mucho cuidado y fijarnos primeramente quiénes somos nosotros mismos, cómo somos, cómo estamos viviendo. Explica que Cristo es la roca sobre lo cual es iglesia, está edificada, dice, el hecho que se usa el velo edificaré en tiempo futuro. No significa que la iglesia no existía en ese momento. Se puede decir en cuanto a cualquier iglesia neotestamentaria que ya existe, que Cristo la edificará. Ejemplo, Cristo edificará la iglesia en Colosenses, las palmas de Ensenada ya existen, pero sigue edificándose. En Pentecostés, hermanos, la nota, la iglesia ya existente en Jerusalén recibió el poder para llevar a cabo su comisión. La iglesia fue organizada bajo el ministerio de Jesús. Primera de Corintios 12:27, ¿qué nos dice, hermanos?
Primera de Corintios. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Cada iglesia local es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Veamos cuál importante es ser miembro de la iglesia. Ahora, hermanos, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros somos parte de lo que estamos viviendo, cómo estamos viviendo, quiénes somos. Esto es, hermanos, lo que Cristo Jesús quiere para usted y para mí. Que vivamos una vida para Él, pero que la vivamos tanto sea usted como yo en nosotros mismos, en el quién soy yo. ¿Cómo te estoy agradando, mi Dios? ¿Cómo tú me miras en este caminar? ¿Te agrada lo que yo hago? ¿Verdaderamente está satisfecho con lo que yo estoy haciendo en este mundo, en esta vida que estoy viviendo? ¿O soy un miserable ante tu presencia, mi Dios? Enséñame a vivir conforme a como tú quieres, mi Dios. Tú eres mi Dios, tú eres mi salvación, tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Ahora quiero que tú me enseñes a vivir separado para ti. Que verdaderamente en mí se pueda mirar tu presencia. Que verdaderamente yo pueda decir, yo soy hijo de Cristo Jesús, porque Él me salva, porque Él me dio la salvación. Que se pueda mirar en cada uno de nosotros, hermanos. Hay cosas que arreglar, tenemos muchas cosas que arreglar, yo lo sé. Pero tenemos que seguirle pidiendo a Él, hermanos, que nos ayude a vivir de una forma como Él se merece. No fue poco, hermanos, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros. Fue algo tan grande para que nosotros echemos a trabajar nuestro cerebro. Ese cerebro que Él nos dio, hermanos, Él quiere que lo pongamos a trabajar. Y que lo abramos y que nos enseñe todo lo que Él hizo desde el principio, hermanos, hasta llegar a la cruz del Calvario. Todo lo que Él hizo, hermanos, fue algo muy, muy grande. Ahora depende de usted y de mí cómo queremos vivir esta vida. ¿Vamos a seguir igual o vamos a hacer cambios en nuestras vidas? Todo, hermanos, lo que está pasando, se lo vuelvo a repetir, en este mundo, todo esto tiene un fin. Y el fin de Dios es que un día nosotros lleguemos a la presencia con Él. Esto es lo que Dios quiere, hermanos. Mientras que estemos en este mundo, va a haber aflicción. Pero dice Cristo, hermanos, que todos tenemos que arrepentirnos para que lleguemos un día a ser como Él. Y ese día, hermanos, va a ser cuando ya estemos en su presencia, que ya estemos allí, hermanos. Entonces va a ser todo terminado. Tus riquezas, tus casas, tus edificios, tus troques del año, aquí no hay nada. Allí Dios va a decir, aquí no necesitas nada de eso, porque yo tengo todo diferente. Aquí yo no tengo cosas del mundo pecador, de donde vienes. Todo eso se terminó. Ahorita lo único que quiero enseñarte es una vida eterna donde vas a vivir para siempre disfrutando de las cosas maravillosas que jamás tú has mirado en tu ser. Ese es el propósito, hermanos. Entonces queda en cada uno de nosotros, hermanos. Fijémonos cómo estamos viviendo, cómo soy yo, quién soy yo para mi Jesús, qué vida estoy viviendo yo para mi Cristo, para el que dio la vida por mí.
Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Amado y bendito Dios, gracias le damos, Señor, gracias por todo lo bueno que usted es con nosotros, mi Dios. Cristo vino, Señor, a enseñarnos cómo vivir esta vida, Señor. Él lo dio todo, mi Dios. Ahora quiere que cada uno de nosotros nos fijemos cómo vamos a vivir esta vida, mi Dios. Solamente usted lo que quiere es que vivamos de un modo agradable a usted, mi Dios, mientras que usted viene a recoger a su iglesia. Bendiga a mis hermanos que escucharon la palabra en esta mañana, mi Dios. Bendígales, cuídeles y protéjales, Señor, y que verdaderamente ellos empiecen a trabajar en ellos mismos, Señor. Que no se fijen en los que están a su alrededor, sino fijarnos en nosotros mismos, en el templo que somos para el Espíritu Santo, si verdaderamente estamos viviendo para Él. Nos ponemos en sus preciosas manos, le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.